Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast. Hola, bienvenidos al Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Arrancamos la semana hablando sobre la reforma laboral, ya que es el tema entre empleados y empleadores, porque la semana pasada el gobierno Petro radicó el articulado en el Congreso. Por eso, tanto Aliadas, que es la alianza de gremios empresariales, como la Cámara de Comercio Colombo-Americana, piden que el proyecto de reforma laboral que presentó el Ministerio del Trabajo propicie un equilibrio en la relación entre trabajadores y empleadores. Pero ¿cómo será ese equilibrio? Estos gremios afirman que se dará mediante la disposición de normas que estimulen la generación de nuevos puestos de trabajos formales, se garantice la dinámica productiva en Colombia y no se encarezcan los costos laborales en detrimento del empleo formal, teniendo en cuenta el contexto económico y social que afronta el país en este momento. Es decir, generar las garantías para los trabajadores al tiempo que no se crean barreras para crear empleo. El llamado entonces es por el perjuicio que tendría para el empleo y el tejido empresarial colombiano, principalmente por un punto, la modificación del horario diurno que finalice a las 6 de la tarde, el aumento del valor de los recargos nocturnos y festivos y las nuevas disposiciones relacionadas con los contratos por prestación de servicios y la obligatoriedad de convertir esos contratos a término fijo, los actuales contratos, a los contratos de aprendizaje. Entonces, para estos gremios es indispensable desarrollar políticas que contribuyan a incentivar la formalización y a dar herramientas para la generación de empleo formal y reducir la informalidad, y no solo ver una cara de la moneda, originando un desequilibrio en relación trabajadores y empleados en Colombia. Vanguardia Podcast. Esto es lo que dijo María Claudia Lacutir, actual directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y presidenta de Aliadas. Escuchemos. Uno de los grandes retos que tiene el país es impulsar la generación de empleo formal y más ingreso para todos los colombianos. Por eso, en la reunión de los 41 gremios y asociaciones que hacemos parte de Aliadas, con la ministra de Trabajo expresamos la importancia de lograr un equilibrio en favor del empleo sin afectar los costos laborales que permite incrementar las oportunidades para los colombianos. Dentro del diálogo con la ministra pudimos conversar sobre temas como la jornada diurna, las horas extras, nocturnas, los recargos nocturnos y dominicales, así como los contratos de prestación de servicio y aprendizajes, pactos colectivos, entre otros puntos. Y aunque al final se mantienen diferencias en las que continuaremos trabajando para realizar propuestas que aporten a la discusión, agradecemos a la señora ministra y a los viceministros por la apertura del diálogo, por oír los comentarios de cada uno de los miembros de Aliadas y por buscar construir país. Vanguardia Podcast. Y para aportar cifras al debate, hay que recordar que en Colombia la informalidad llega al 58% en promedio, según el DANE. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan cerca del 90% del tejido empresarial en Colombia y el 35% del PIB nacional. Asimismo, en Colombia, el 80% del crecimiento económico del país se da por el gasto de los hogares. Esto es por las inversiones, remesas y remuneración por el empleo, recursos que provienen principalmente por el tejido empresarial. Por eso, desde Aliadas, este gremio que reúne a estas asociaciones empresariales, se propone que en los sectores que por su concepción deben adelantar su trabajo de manera ordinaria en jornadas nocturnas o que incluyen la noche, no como algo esporádico, sino que son de la esencia de su servicio o actividad, se establezca una jornada laboral especial que por su naturaleza económica en jornada nocturna así lo requieren y también de fines de semana. Por eso, este gremio dice hay que hacer un trato diferencial. Esta excepción sería una garantía para la sostenibilidad de estos sectores importantes en la economía del país, como la vigilancia, la gastronomía, el transporte, entre otros.
Y también sería como mecanismo real de generación de empleo formal, sin que los recargos nocturnos impliquen un castigo a los establecimientos que operan principalmente en los horarios y días de semana y se estimulen la formalidad laboral. También se alertó sobre los cambios en los procesos para la terminación de contratos de trabajo y procesos de indemnización cuando haya lugar, para que tengan límites y proporcionalidad al tiempo trabajado respecto al pago, indemnización, y que no sea un valor único sin contemplar la antigüedad del trabajador. Es decir, que en lugar de reforzar la obligatoriedad de un contrato a término indefinido y limitar el uso de modalidades contractuales en el proceso de discusión del proyecto de ley, se puedan plantear modalidades más flexibles de vinculación de personas que les permita a las empresas ajustar sus necesidades con la contratación y con la realidad del mercado en este momento. Es decir, esta flexibilización implica el acompañamiento de aportes y salario acorde al trabajo sin que implique la precarización del empleo. Vanguardia Podcast. Finalmente, los sobrecostos en la generación y mantenimiento del empleo no guardan relación con la condición del mercado laboral, dice Aliadas, pues las empresas hasta ahora están recuperándose de los impactos de la pandemia y están afectadas por la alta inflación y altas tasas de interés, entre otras variables. Estos y otros puntos serán puestos en consideración en el Congreso durante las semanas que vienen y los meses que vienen cuando se debata la reforma laboral del gobierno Petro, para que también se construya una reforma que cumple el objetivo de formar condiciones laborales de manera equilibrada entre trabajadores y el tejido empresarial y que logre generar oportunidades para todos los colombianos. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.